Un saludo para todos en la amistad que nos une en el Señor. Vamos a ir contemplando el Evangelio, haciendo una pausa en cada paso señalado, para adentrarnos en el conocimiento de Jesús. Después de leer el texto del Evangelio San Lucas, capítulo 4, del versículo 16 al versículo 30, vamos a contemplar a Jesús, que nos dice que nadie es profeta en su tierra. Vamos a realizar la contemplación en 3 pasos. Primer paso, nos dice el evangelista San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Jesús le da cumplimiento a este texto del profeta Isaías. La misión de Jesús está movida por el Espíritu de su Padre, que lo inspira, que lo modela, que lo guía para liberar a su pueblo. Jesús hoy nos invita a que confiemos en su presencia, en su paso por nuestra vida, para que podamos seguir recibiendo su liberación en medio de nuestra realidad que acontece diversas formas de pandemia. Podemos preguntarnos: ¿yo voy aprendiendo a escuchar la palabra de Jesús que me va transformando en un mejor hermano de mi prójimo? ¿Soy capaz de fijar mis ojos en Jesús para contemplar su acción liberadora en mi vida, en mi comunidad, en mi familia? Le pido a Jesús desde la profundidad de mi corazón que sienta su unción, su fuerza, su espíritu para ayudar a otros. Segundo paso, nos sigue diciendo el evangelista San Lucas. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Serepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Jesús ciertamente deslumbra la vida de sus seguidores, no solo por sus palabras, sino también por tantas señales milagrosas. Ya la gente sabe que Jesús es un profeta, un hombre que viene de parte de Dios, por toda su acción a favor de su pueblo. Sin embargo, Jesús también experimenta el rechazo, la incredulidad, la duda sobre su capacidad de hacer el bien en medio de su pueblo. Jesús está para seguir acogiendo a judíos y paganos. Jesús resalta que su mensaje muchas veces es más aceptado por los paganos que por sus paisanos. La misión de Jesús es para todos, solo que tenemos que estar vigilantes a su buena noticia y abrir nuestro corazón
para saber acoger la palabra que nos impulsa a la vida y nos coloca a reconstruir nuestro sentido de comunidad, que nos permite a devolver el bien que la descomposición social ha condenado a muchos hermanos a vivir en el sufrimiento, en la pobreza y en tragedias que deshumanizan. Podemos preguntarnos, ¿yo soy de los que dudo de la presencia salvadora de Jesús? ¿Será que tengo que renovar mi confianza en Jesús y en mi vida para captar su presencia? ¿Le dedico un tiempo importante a dialogar con Jesús para que la tragedia humanitaria no sea lo que únicamente vivo? Le pido a Jesús que en mi fragilidad, en mi impotencia, yo sea escuchado e impulsado por su Espíritu a hacer el bien que me corresponde como ciudadano. Tercer paso. Continúa diciendo el evangelista San Lucas. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Jesús, ante nuestra falta de fe, nos cuestiona. Si nos encontramos llenos de soberbia, podemos separarnos de su propuesta salvadora. En cambio, si escuchamos a Jesús con atención y con humildad, recibimos su mensaje. Sentiremos que nos invita a volver nuestra mirada a Dios y a compartir la misión para seguir sembrando esperanza en nuestra realidad. Podemos preguntarnos, ¿voy creciendo en sabiduría al escuchar y al ver las obras que Jesús hace en medio de su pueblo? Sabiendo que el mensaje de Jesús es rechazado por unos, también me anima a seguir haciendo el bien en aquellos que sí quieren acoger a Jesús. Voy aprendiendo a mirar la acción de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, que da vida en medio de la negación de muchos. Le doy gracias a la Santísima Trinidad por recobrar tantas vidas y dar consuelo a los que los necesitan. Finalmente, pedimos la intervención de la Santísima Trinidad para que nos libre de la pandemia, de nuestras enfermedades, de toda expresión de odio, de aquello que nos aleja de su amor, y renueve en todos nosotros un corazón misericordioso, para que acoja a cualquier hermano desde la hospitalidad, la solidaridad y el servicio. Ahora nos dejamos abrazar por la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y su comunidad, y les acompañe siempre. Amén. Les habló el Padre Fidel Torres, perteneciente a la comunidad de los Padres Jesuitas de la Iglesia de San Francisco en Caracas.